Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Tengo el honor de saludar aquí a los capitanes. Está con nosotros el capitán marino Antonio Rodríguez, el capitán Manuel Flores y el capitán Alejandro Moreno y mi compañero y amigo el diputado Fernando del estado de Sinaloa. Y bueno, hoy nuevamente estamos aquí como es nuestra obligación y nuestro mandato, y sobre todo por los principios que nos rigen al Partido del Trabajo, que los ciudadanos, las ciudadanas, los trabajadores, las amas de casa y toda la gente del pueblo de México que no encuentra voz desde los lugares donde trabajan, desde sus estados donde se violan los derechos humanos y las violaciones a los trabajadores en sus derechos laborales. Aquí les queremos decir, compañeros, que serán bien recibidos siempre en esta Casa del Pueblo, donde la gente creyó en nosotros, donde la gente creyó que ese cambio verdadero lo llevaríamos a cabo, y así lo estamos haciendo los diputados. Y bueno, desde este espacio quiero y hago un llamado muy respetuoso a nuestro presidente de la República, a nuestro cabecita de algodón Andrés Manuel López Obrador, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Y queremos que él conozca, porque lo hemos dicho, nuestro presidente es un hombre humano, es un hombre que quisiera cambiar de la noche a la mañana un México que recibió destrozado, lleno de corrupción, lleno de irregularidades, y que hoy quienes estamos en esta cuarta transformación comprometidos además con él siempre, pues estamos preocupados por la situación que no se entera y que a veces él recibe los cocolazos por culpa de funcionarios irresponsables que hoy están violentando los derechos laborales, y que eso vienen aquí los compañeros. Es un tema que nos preocupa mucho por ser acciones que violentan derechos laborales y tienen un impacto presupuestal en la economía del país. Resulta que en sus visitas a las instalaciones de la explotación petrolera, recordará, señor presidente, que visitó 2 embarcaciones que sirven de transporte a los trabajadores en las plataformas. Resultado de esa visita por instrucciones de usted, señor presidente, se reactivaron las actividades de una embarcación llamada Coatzacoalcos, con un costo, ¿cómo? Cerro de la Pez, con un costo de 160 millones de euros cada uno. Pues resulta que hoy esas 2 embarcaciones que visitó se encuentran en peligro de seguir operando, pues uno de esos trabajadores que lo recibió hoy ya no está operando sus funciones, porque al igual que otros 103 trabajadores fueron desalojados de sus puestos laborales de manera injustificada. Lo alarmante es que este desalojo fue hecho con el uso de la fuerza pública y bajo amenazas. Me imagino que estos funcionarios vienen de los sexenios anteriores, por eso saben muy bien las maniobras de cómo operaban con los trabajadores, amenazas, desalojos con la fuerza pública y si no, la desaparición que hacían los gobiernos anteriores. Hoy cae en estas embarcaciones la sombra de la huelga, poniendo en riesgo los recursos que han sido utilizados en su operación y mantenimiento. Hoy tenemos 104 familias mexicanas que no cuentan con un sustento, ya que sus derechos laborales fueron vulnerados y se encuentran sin trabajo el día de hoy. Imagínense nada más lo que está sucediendo.
quiero hacer un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación a que se pongan a hacer revisiones y que actúen de manera inmediata, porque esa es la desesperación que tiene la gente cuando se actúa de manera tardía, ya que pasan algunos de estos actos. Queremos que se realicen revisiones en temas de explotación y el uso presupuestal en las actividades de explotación petroleras, donde el titular de Pemex, Octavio Romero Oropesa, explique la relación que guarda esta paraestatal con la empresa PMI norteamericana SADCB y cuál es el motivo por el cual esta empresa ocupa un espacio de oficinas en uno de los pisos de la torre de Pemex. ¿Qué hace una empresa en las instalaciones? Digo yo, y eso es lo que nos preguntamos. Hacer un llamado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que sirva de mediador, pero sí le quiero hacer un llamado enérgico al que está en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque lo hemos buscado, le hemos girado varias peticiones de los despidos de los sindicatos que de manera arbitraria han hecho algunos gobiernos y pareciera que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está pasando por el sueño de los dormidos. Queremos hacerle ese llamado sea mediador entre las empresas involucradas y los 104 trabajadores que actualmente tienen un emplazamiento a huelga para el próximo jueves 29 de febrero. Y lo preocupante para nosotros como la voz del pueblo es que de configurarse esta huelga, se perderán millones de pesos por la detención de estos servicios de embarcaciones. Dejarán sin ingresos a estas familias de los trabajadores involucrados. Lo que es más grave aún, poner en riesgo de vida a los trabajadores que se encuentran en las plataformas de explotación, ya que utilizan estas embarcaciones para llegar de manera segura a sus áreas de trabajo. Ante el inminente cese de los servicios de estas embarcaciones, los trabajadores de las plataformas serán llevados en helicóptero, desde donde se tendrán que aventar a una malla conocida como la malla de las viudas. ¿Por qué creen que se llama así? Porque muchos trabajadores perdieron la vida ahí y con esas embarcaciones se les garantizaban condiciones más seguras en las plataformas de explotación. Queremos reiterarles todo nuestro apoyo a los trabajadores y hacer ese llamado enérgico a las autoridades que están al frente de Pemex y que están cometiendo estos errores inhumanos de despedir a trabajadores sin pensar en las consecuencias, sin pensar en que tienen familiares, decirles que en el Partido del Trabajo siempre estaremos del lado de los trabajadores y en defensa de las acciones de nuestro presidente de la República, siempre buscando garantizar a los trabajadores sus legítimos derechos y al pueblo en general mejores instituciones gubernamentales. Como secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, lo he dicho en reiteradas ocasiones, no es posible que desde esta casa donde legislamos hemos dado apertura, hemos legislado a favor de la libre sindicalización, de que los trabajadores sean libres hoy de elegir en qué sindicato quieren estar y que nadie los esté hostigando, y vemos en esta institución que pareciera que no lo conocen o no les importa lo que está sucediendo o creen que los trabajadores se van a quedar callados. Por eso hacemos ese exhorto, por eso le pedimos a nuestro presidente de la República, que siempre interviene, que no debería de hacerlo, porque nuestro presidente tiene un gran papel del país y los servidores a quienes él les dio la confianza
no deben defraudar la confianza que el presidente les está dando. Que yo quiero preguntarles, ¿del lado de quién están? ¿Están del lado del pueblo o son enemigos del pueblo y enemigos del presidente? Porque nosotros, en la bancada del Partido del Trabajo, como legisladores y legisladoras, no toleramos esas acciones arbitrarias que perjudican a los trabajadores, pero que además están en contra de los principios que rigen esta cuarta transformación, de no robar, no mentir y no traicionar. Así es que le pedimos al titular de Pemex que no traicione la confianza del pueblo y que basta de las arbitrariedades en las que está incurriendo con los trabajadores y las trabajadoras, y lo invitamos a que inmediatamente ponga una mesa para que atienda a los trabajadores, ya que nosotros estaremos muy pendientes y que estamos evitando el estallamiento de la huelga de los trabajadores. Sería cuanto, y le doy la participación al compañero capitán Marino Antonio Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada, diputado Fernando también, y por ustedes deseamos agradecer a la representación del partido que representan, del PT. Efectivamente tenemos una situación muy compleja. Existe una serie de violaciones a los derechos humanos que han sido efectuados por parte de la empresa PMI Norteamérica SADCB, que es la misma empresa que administra la refinería Deer Park. Estas violaciones incluyen haber despojado a trabajadores que estaban ejerciendo la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva en las embarcaciones, floteles Cerro de la Pez y Reforma Pemex. Hay un emplazamiento a huelga, como bien dijo la señora diputada, con estallamiento de huelga para el día jueves. El día jueves vamos a tener una situación totalmente sui generis. Si el Tribunal Laboral Federal no ordena el paro de las embarcaciones, su ida a puerto y la cancelación de los permisos llamados despachos de salida, entonces la reforma laboral efectuada por el señor presidente en el 2019 pasará a ser terriblemente lesionada. Si por el contrario el Tribunal Federal, conforme a sus atribuciones, lo ordena y se suspende las operaciones y las embarcaciones van a puerto, viene una afectación terrible a la economía del país porque suspenden operaciones aproximadamente 1,200 trabajadores que laboran en diferentes unidades, tanto fijas como flotantes, por ejemplo, plataformas en la sonda. Entonces, es una situación terriblemente inaceptable. No entendemos cómo es posible que la representación de PMI Norteamérica SADCB, que subcontrata a una empresa alemana para tripular las embarcaciones, rompe según el contrato y ahora quiere subcontratar a otra empresa alemana para tripular las embarcaciones. Estamos hablando de las empresas Berger Schulte y de la empresa Harren Partners, ¿sí? ¿Cómo es posible que se violenten los derechos de los trabajadores, que se utilicen empresas extranjeras, que la empresa PMI, que supuestamente es parcialmente propiedad del pueblo mexicano, sea utilizada para violentar derechos de los trabajadores? Buscamos que haya diálogo, que haya respeto, que se respete la reforma laboral de 2019, que se respete la libertad sindical y, lo más importante, que se coloquen los intereses mexicanos por encima de todo. Han habido una serie de accidentes e incidentes en las embarcaciones que ya han hecho que se pierda una fortuna por la utilización de helicópteros y de embarcaciones menores. Hago eco en las palabras de la señora diputada, debería de haber una verdadera inspección para ver cuánto dinero se ha perdido desde el día 14 de febrero que fueron tomadas estas embarcaciones por efectivos militares, cuánto se ha perdido de entonces hasta ahora, porque han habido incidentes y, repito, las embarcaciones no pueden operar más. Ese sería el mensaje. Agradecemos nuevamente por tener este foro, le agradecemos a la diputada, al diputado Fernando y a la fracción del PT por darnos la oportunidad. Nuestro interés como marinos mercantes es nuestro país, es las fuentes de empleo y, lo más importante en este caso, que se respeten los derechos humanos que están consagrados en la Constitución. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a Margarita
como secretaria de la Comisión del Trabajo, a mi compañera Nelly Maceda de Puebla y a los capitanes por tener la valentía de venir a hacer público lo que está sucediendo. Y qué bonito 14 de febrero, qué bonito Día del Amor y la Amistad, el desalojo a estos trabajadores de sus embarcaciones. Reprobamos enérgicamente como diputados del Partido del Trabajo este hecho acontecido en esas plataformas de Pemex, en esos barcos. Pero pedir la libertad que está estipulado en la ley, la libertad de reunión sindical y de pertenecer al sindicato que a cada quien le dé la gana, porque tiene que ser el voto libre, secreto, universal, y hacer de esa organización sindical de buscar los mejores beneficios para la familia. Y por pedir esa libertad, ahora correrlos, tenerlos sin el trabajo, sin el desempeño, sin cobrar su trabajo y sin llevar ese sustento a sus familias, pues es un reclamo grande. Ya los viéramos a ustedes que tienen la culpa de estos, que no tuvieran ese sustento y que no le llevaran dinero a sus hijos y a su familia. Ahí sí, que les duela, que sepan de qué es esto. Entonces, pues, yo creo que si el sindicato es el único pertrecho que tenemos los trabajadores de defender lo que ya tenemos, pues vamos haciendo uso de esa libertad y con ese respeto. Y les pedimos a estas instituciones, y qué casualidad, extranjera, norteamericana, y que esté todavía en oficinas en la torre de Pemex, yo creo que tiene que haber una investigación muy a fondo, muy exhaustiva, de qué está haciendo esta compañía norteamericana, ¿sí?, y violentando los derechos de los trabajadores mexicanos y trayendo empresas del otro mundo, de Alemania, 2, pero yo creo que no. Si tenemos los trabajadores mexicanos, debe haber justicia, y cuando se pierde el equilibrio, se pierde todo, y aquí ya se perdió el respeto, que es lo principal, el respeto a los derechos laborales. Exigimos pues desde esta tribuna, de esta Casa del Pueblo, se haga la investigación y se llegue a las últimas consecuencias, porque saldría más caro el caldo que las albóndigas si para el día jueves en adelante la cuestión de la huelga se conjura, se va adelante, entonces pues se gastaría mucho más que retribuirle sus derechos y su trabajo a cada uno de estos trabajadores de Pemex. Exigimos de nueva cuenta, y lo dejo subrayado, a quienes corresponda que le entren de una vez a la solución de este problema, y estaremos vigilantes de que esto así sea, por el bien de todos y primero los pobres, y porque como el lema del partido, unidad nacional, todo el poder al pueblo, y con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Ánimo y a sacarnos un 10.